El concurso preventivo está regulado en el título 2 de la ley concursal, puntualmente a partir de los artículos 5 y siguientes. Como hemos dicho en alguna otra oportunidad, el concurso preventivo o la presentación en concurso preventivo presupone un presupuesto subjetivo, esto es, quiénes son los sujetos concursables, y un presupuesto objetivo que es la cesación de pagos. Cesación de pagos que puede exteriorizarse a través de distintas maneras. En general, la cesación de pago puede exteriorizarse a través del amor en la obligación, a través de la refinanciación, cheques rechazados, cierre de cuentas bancarias, embargos judiciales o embargos fiscales, ejecuciones, recurrir a financiamiento informal, en fin, etcétera. Puede, recurrir a distintas cosas. Entonces, cuando una persona de las comprendidas en el artículo 2 y en el artículo 5 está en cesación de pagos, puede recurrir al concurso preventivo, que es un proceso de corte universal. Esto significa que abarca a todos los efectos, no solamente desde el punto de vista objetivo, sino subjetivo, o sea, todos los acreedores y sobre todo el patrimonio, en donde sobre la base de la cesación de pago procura llegar a un acuerdo con sus acreedores que una vez homologado se hace extensivo y se impone a todos los acreedores. Entonces el deudor logra una mayoría, que como regla general son las 2/3 partes del pasivo verificado y la mayoría de las personas verificadas de los acreedores, y logra imponer todo este acuerdo a toda esa mayoría. Entonces, esta cuestión determina que el concurso es un instituto judicial porque se tramita en el seno judicial, y aún el acuerdo preventivo extrajudicial regulado en los artículos 69 y siguientes, termina siendo de corte privado, pero con una necesaria homologación judicial, o sea que no es tan extrajudicial, sino que tiene una parte de ese proceso extrajudicial. Además, es un contexto necesario, no puede haber un concordato o un acuerdo si no es en el marco de un proceso judicial. Entonces, solamente el imperio del juez es el que va a terminar haciendo aplicación en esa cuestión. Esa propuesta que se lleva a cabo con el acreedor es un acuerdo, y ese acuerdo tiene una base contractual más allá de las particularidades que se puede llamar. Y en general, los acreedores votan esa propuesta. En realidad, en la nueva ley dicen prestan conformidad a los efectos que el juez homologue esa propuesta y ese concurso sea oponible a todos. Entonces, cuando uno piensa en el concurso, piensa en este proceso concursal en el cual un deudor que está en crisis económica, está en cesación de pagos, procura recurrir a los efectos de lograr un acuerdo con la mayoría de sus acreedores. Es importante tener en claro que cuando uno habla del concurso preventivo, en realidad lo que está hablando es de los efectos del concurso preventivo. Entonces, estos efectos que hablamos es, primero se produce una suspensión de los intereses y de todos los costos financieros. Cuando uno se presenta en concurso, la fecha de presentación determina el límite hasta el cual se computan los intereses en la verificación de créditos, y obviamente después el deudor negociará con los acreedores, inclusive financieros, una propuesta de pago que puede o no incluir intereses. También se produce la suspensión de todas las ejecuciones y de todos los embargos, y también el levantamiento de los embargos trabados anteriormente. El concursado puede pedir el levantamiento de los embargos trabados con anterioridad a la presentación concursal. También produce la suspensión de los procesos fiscales y de todas las ejecuciones fiscales, y determina la prohibición de pagar a todos los acreedores con causa o título anterior a la presentación. El concursado no puede pagarle a los acreedores con causa o título anterior a esa presentación. Además, se pueden lograr medidas cautelares en el mantenimiento de las cuentas bancarias, o inclusive algunas habilitaciones administrativas como algunas enseñanzas, la habilitación para exportar, cuotas Hilton, etc. Inclusive la ejecución de garantías reales tiene que cumplir algunos requisitos, y algunas pueden suspenderse. En la ley concursal se habla de por un periodo determinado, o inclusive pueden postergarse. El fisco suele otorgar una moratoria especial que en general, tiene que ver con la aplicación de normas especiales teniendo en cuenta la situación concursal, y el concursado incluso puede elegir la continuación de procesos concursales estratégicos. Entonces,
Cuando la persona decide presentarse en concurso, lo establece el artículo 5, si fuera una persona humana tiene que presentarse y decidirlo, salvo que fuera un menor, en cuyo caso requiere la autorización del juez de menores, pero en el caso de las personas de existencia ideal, las personas jurídicas, la decisión de presentarse la debe tomar el órgano de administración, llámese directorio, gerente o administración en términos generales, y debe ser firmada por el presidente del directorio o del órgano de administración. Entonces el representante firma la presentación en representación del órgano de administración que así lo decide, inclusive debe acompañarse la constancia de esa acta directorio. Después la asamblea, el órgano de gobierno, la reunión de socios tiene 30 días desde la presentación para ratificar esa presentación decidida por el órgano de administración. Entonces, si no ratifica esa decisión, el concurso puede ser tomado por desistido. También, para poder presentar el concurso preventivo se puede hacer por apoderado, pero esto requiere de un poder especial y no un poder general para pleitos, más allá que el abogado puede tener un poder general para pleitos a los efectos de tomar las decisiones que tienen que ver con lo procesal, pero la presentación en concurso requiere un poder especial que diga expresamente la facultad de presentarse en este sentido. Entonces, si uno analiza la situación del concurso, es un concurso que tiene, digamos, una finalidad y que si este concurso no culmina exitosamente porque no se logran las mayorías o porque no se logra homologar el acuerdo o porque no se cumplen con algunas circunstancias, lo que determina es la quiebra indirecta. Esto es, el proceso pasa a un sistema liquidativo en donde el juez determina cuál es el activo, por supuesto el pasivo ya fue determinado, y procede a la liquidación de todos los bienes para ser distribuidos entre todos los acreedores. Entonces, este concurso requiere de una demanda de concurso cuyos requisitos y análisis, digamos, surgen del artículo 11 y van a ser profundizados. Requiere de, digamos, cierta información en esos artículos que es importante, entre ellos acompañar balances, acompañar un estado de situación patrimonial, un listado de acreedores, de trabajadores, libros, explicar por qué está en cesación de pagos y por qué llegó a eso, y también, digamos, algunas certificaciones de deuda en orden a ese sentido. El concurso puede ser un pequeño concurso o un gran concurso. El artículo 288 de la ley establece que si el acreedor, si el concursado tiene menos de 20 acreedores, tiene menos de 20 trabajadores o un pasivo menor a una suma determinada que es variable en función de ciertas pautas, se tramita bajo el régimen de pequeño concurso. Tristemente la ley es inadecuada porque ser pequeño concurso o gran concurso no tiene mayores diferencias, salvo las certificaciones contables que exige en el listado de acreedores y en un estado de situación patrimonial que se exige, la situación de que tengan una sindicatura individual o una sindicatura plural y eventualmente que el órgano de contralor del acuerdo va a ser el síndico y no un comité de control. Pero salvando esas diferencias, no hay otras mayores. En realidad la ley debería prever un sistema que tome en claro la diferencia entre una gran empresa, en las cuales las condiciones y los problemas son muy importantes, de una pyme, en las cuales ciertas cuestiones deben ser tratadas de manera diferente. E inclusive, en la práctica se viene tratando el tema del concurso al consumidor, en donde claramente la ley no trata del mismo modo, más allá que la ley trata a personas humanas o personas jurídicas de la misma manera, es irracional imponerle la ley concursal a consumidores que a lo mejor no tienen activo y los pasivos son muy pequeños. Debería existir, y de hecho hay proyectos legislativos que en ese sentido lo han impuesto, un sistema que resuelva la insolvencia del consumidor de una manera diferente al de las grandes empresas. En paralelo con la presentación en concurso de los deudores, existen dos situaciones que se pueden presentar de manera conjunta. Uno es el concurso del grupo económico, en donde no se concursa el grupo económico, que no es persona jurídica, sino que se concursa cada uno de los integrantes de este grupo económico. Y la otra situación es el concurso preventivo del garante, en donde le permite al garante presentarse junto con el garantizado. Lo primero a decir es que en el concurso de agrupamiento
está regulado en el artículo 65 y siguiente. Entonces, el concurso de grupo regula de los artículos 65 al 67 incluido, y el concurso del garante está regulado en el artículo 68, pero se remite a la aplicación respectiva en lo que corresponde en el concurso de grupo. La idea del concurso de grupo es que exista un grupo económico. Para que exista un grupo económico, la ley ha establecido algunas situaciones que es necesario. Primero, hay que definir lo que es un grupo económico, pero la idea de que haya grupo económico tiene que haber varias personas humanas o jurídicas, que pueden ser sociedades, personas humanas, empresas, detentadas por alguna persona, y que se deben presentar todos los integrantes de esa empresa. Debe ser un grupo que tenga manera permanente, o sea, no una tenencia de una empresa de manera ocasional, sino tiene que haber una permanencia en el grupo económico, y ese grupo tiene que estar suficientemente exteriorizado. A diferencia del derecho italiano, se pueden presentar de manera individual, cada uno de los socios, pero se tienen que presentar todos. En cambio, en el derecho italiano se pueden presentar cualquiera de los integrantes y solamente los otros. La ley argentina lo único que impone es que la cesación de pago de uno de los miembros del grupo económico pueda afectar en sentido lato, y con eso es suficiente para que se pueda presentar en concurso todos los grupos. No solamente tiene que ser de manera permanente, o sea, no alcanza alguna situación transitoria, sino tiene que haber una cierta permanencia, sino tiene que estar exteriorizado. Esto se exterioriza obviamente a través de los balances consolidados, en donde el control determina que deben consolidarse los balances y establecer una partida que regule la situación grupal. En algunos casos también puede darse, y esto es enunciativo, la existencia de una única sede que es común a todos los entes societarios, a todos los entes empresarios que participan. Puede haber concesiones o créditos entre los grupos, lo que se llama créditos intragrupos. Puede haber obligaciones negociadas por uno y garantizados por otros. Puede haber publicidades en donde hay un folleto publicitario en que se dice grupo tal o grupo tal. Hay documentación. Puede haber copropiedad de inmuebles o de un determinado lote en donde se exploten de manera conjunta algunas cuestiones. Una comunidad de órganos de administración, ejecución y fiscalización, lo que se conoce como directores cruzados o interlocking director. Y puede haber operaciones con mismos bancos, proyectos empresariales comunes, en fin, en términos generales está. Como dijimos, si bien se presentan todos los integrantes del grupo, es importante tener en claro que hay un concurso por cada empresa por cada persona integrante del grupo. Entonces, si los integrantes del grupo son 5 personas humanas jurídicas, se deben presentar los 5 y se tramitan 5 expedientes distintos que deben tramitar en la competencia del juez que tenga activos más importantes según el último balance. Acá no dice del último estado de situación patrimonial, sino del último balance, pero en sentido general podría entenderse que es en función del último estado de situación patrimonial, porque lo que quiere la ley es que el lugar donde estén los activos más importantes sea el lugar donde se tramita. Y por supuesto, cuando se declara la apertura del concurso de grupo, esta apertura se declara una por cada uno de los integrantes del grupo. Entonces, para que haya grupo también se tiene que dar el control, o sea, tiene que haber una persona que controle, que tenga la posibilidad de incidir en las decisiones de otro. Esto se llama control societario, que inclusive puede ser un control externo, un control interno, de hecho, de derecho, directo o indirecto. Tiene que haber una dirección unificada, que es ese conjunto de directivas que determinan un poco la estrategia común del grupo societario. Entonces, teniendo en cuenta ello, y teniendo en cuenta que es importante entender cuándo hay grupo y determinada esa situación, se produce la apertura del concurso. Obviamente que la ley impone que la cesación de pagos de uno de los miembros del grupo afecte a los otros. Nótese que habla de afectación, por lo cual podría ocurrir que otros miembros del grupo societario no estén en cesación de pagos, pero la cesación de pago uno tenga una posibilidad de afectarlo. ¿Por qué? Porque otorgaron un crédito, porque la dirección unificada está, porque puede
afectarle la calificación crediticia. Entonces, podría ocurrir que algunos de los miembros del grupo no hayan entrado en cesación de pago y pese a ello, digamos, se tengan que presentar. El criterio de afectación es un criterio que tiene que tener un sentido lógico, un sentido racional. Recuérdese que nadie se presenta, digamos, porque le gusta, sino que el recurrir a un concurso preventivo es una situación extrema en donde uno requiere esa situación porque tiene que resolver esos efectos que mencioné al principio para poder tramitar o administrar este pasivo para llegar a un acuerdo. Obviamente que los integrantes de un grupo tienen una doble opción. O pueden presentarse individualmente, si están en cesación de pago en la competencia que correspondan, supónganse que una sociedad tiene domicilio en Santiago del Estero, otra en Córdoba y otra en Buenos Aires, lo pueden hacer de manera separada en la medida que cumplan con los requisitos de la ley concursal. Presupuesto subjetivo, o sea que son concursables, presupuesto objetivo y cumplan los requisitos. En cambio, la dinámica de los grupos permite que se presenten en un único juzgado, aun cuando los domicilios o las sedes sociales pudieran ser distintos. Y ella es el lugar donde tengan el activo que prima facie o que, digamos, fundamentalmente sea más importante. Otra ventaja del concurso de grupo es que la sindicatura es única. Esto significa que va a entender una única sindicatura que va a trabajar en todos los concursos. Esto tiene una cuestión con economía procesal y economía de conocimiento, porque un único síndico va a entender esta situación de manera clara y concreta para poder entender. Podría ocurrir que la sindicatura sea plural, digamos un estudio A, seguramente, síndicos, un estudio profesional, incluso si el grupo tiene cierta importancia o la complejidad del grupo, podría ocurrir que se integren distintas sindicaturas a los efectos de poder trabajar de manera conjunta y coordinada en un único concurso. Obviamente que, como dijimos, existe un trámite por cada proceso concursal, pero tiene que existir una coordinación. Entonces el juez, cuando abra la apertura del concurso preventivo, va a fijar periodos de verificaciones comunes, informes individuales, sentencia de verificación, publicaciones de edictos, etcétera, de manera que los trámites vayan coordinados. ¿Y por qué esta coordinación que requiere? Primero porque la ley dice que el informe general va a ser único y ese informe va a determinar los activos y pasivos consolidados. Esto es, los activos y pasivos de todo el grupo. Pero además porque la ley le permite dos opciones. O hacer una propuesta separada en donde cada célula del grupo va a obtener su propio acuerdo. Esto va a obtener las 2/3 partes del capital o la mayoría de personas. O en donde se puede optar por la propuesta unificada. Y acá se valora a todo el pasivo del grupo como uno solo y se procuran lograr las mismas mayorías del acuerdo del 45. O sea, ya estos 2/3 partes del capital o la mayoría de personas de los acreedores se computa de una manera global y de manera unificada entre todos los miembros del grupo. Obviamente que también en la propia ley acepta la posibilidad que, sin tener en claro cada situación, se logre directamente el 75% del capital a los fines de lograr la conformidad. Si lo hiciere de manera individual, cada célula del grupo tiene que lograr su propia conformidad. Si yo actúo a través de propuesta unificada, esto significa que si no logro las mayorías, digamos, en esta propuesta unificada, quiebran todos. Entonces, muchas veces cuando uno determina la suerte en esta cuestión, es una cuestión muy riesgosa porque puede determinar la quiebra de todos los miembros del grupo. En cambio, si yo llevo propuesta individual, la quiebra de unos no necesariamente importa la quiebra de los otros miembros del grupo. Entonces, a veces es conveniente establecer ese sistema de propuesta unificada. Es una cuestión de estrategia concursal en donde cada uno va determinando la conveniencia de poder o no decidir cuando lo quiere, ¿no? La ley no establece cuál es el momento hasta el cual puede hacerlo, inclusive existiendo autores que dicen que hasta el momento de hacer pública la propuesta, uno puede hacer propuesta unificada o separada. En lo personal sería conveniente que cuando está por empezar el periodo de exclusividad o cuando ya inició el periodo de exclusividad se haga pública esta situación para que puedan entender cómo se va a trabajar el proceso. Inclusive los créditos entre concursos, si bien que se dieron en el marco de los 2 años, no van a tener derecho de voto a los efectos de poder ser tratados en este sentido. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con un sistema muy importante a la hora de poder determinar.
Paralelamente, la ley admite lo que se llama el concurso preventivo del garante y está regulado en el artículo 68. Es otra alternativa que tienen, e inclusive miembros de un grupo que no quieran recurrir al concurso de grupo porque no quieran concursarse todo, podrían presentarse bajo esta modalidad en la medida que hayan garantizado alguna de las obligaciones. ¿Qué dice la ley? Dice, quienes por cualquier título hayan garantizado alguna deuda de un concursado se pueden presentar junto con él en el concurso preventivo. Entonces, si yo fui garante de algún acreedor, me voy a poder presentar de manera conjunta con él en la medida que la presentación del concurso del garante me pueda afectar. Pensemos un caso práctico. Yo me presento en concurso y un director afianzó las obligaciones y si yo no lo pago, me van a ejecutar como director todas las obligaciones. Entonces, ¿qué dice la ley? Dice, bueno, ese director, ese fiador se va a poder presentar en concurso junto con el garante. Puede ser cualquier tipo de garantía, garantía personal, garantía real, fianzas, avales, etcétera. No importa si es a título oneroso o a título gratuito, ¿sí? Lo importante es que se haya garantizado obligaciones y que esto pueda afectar la solvencia del garantizado. Entonces, haya o no agrupamiento, el garante puede optar por concursarse junto con el concursado. Ni siquiera requiere el consentimiento del concursado. Si el garante entiende conveniente concursarse con el garantizado, lo puede hacer. Para ello, digamos, tiene el plazo de 30 días, que se computan como hábiles, desde la última publicación de edicto del concurso, en cuyo caso, en ese plazo, se puede presentar el garante a los efectos de tramitar en el mismo juzgado. ¿Esto qué ventajas tiene? Que el garante también puede trabajar de manera unificada con el garantizado el concurso preventivo. Entonces se puede dar una situación en la cual tanto como garante como garantizado, con una propuesta única o propuesta separada, la ley remite a toda esta normativa de grupo que hemos visto, tiene que tener un único síndico, y de esa manera, a lo mejor si el único pasivo que tiene el garante es justamente la deuda bancaria avalada, presentarse en concurso junto con el garantizado. En fin, como vemos, la ley concursal establece la propuesta del concurso individual, sea de persona jurídica o persona humana, y deben cumplir algunos requisitos: la presentación en concurso de agrupamiento y la presentación en concurso del garante. Muchas gracias.